nunca había escuchado hablar de cáncer de testículo, nunca había escuchado hablar de que hay que revisarse constantemente, nada. Fue algo, como digo yo, inesperado. ¿Por qué inesperado? Que estaba como en mi mejor momento físico, de que iba al gimnasio, le ponía un montón, tomaba proteína, me cuidaba, esto y lo otro. Entonces como que para mí fue como un golpe a la realidad. Me esperé casi un año. Realmente no se lo dije a nadie. Yo le puedo decir a las personas, yo viví en el infierno. Lunes de la siguiente semana, un ultrasonido. Nunca se me va a olvidar, y lo tengo así tan grabado, la cara del doctor cuando me están haciendo el ultrasonido. Y el doctor hizo una cara horrible. Y le digo yo al doctor, doctor, ¿todo bien? Charlie, hay que operar inmediatamente. No nos podemos esperar. Hay un tumor. No sabemos si es benigno, si es maligno. Hay que tomar acción para ayer. En cuestión de 3 semanas, exámenes, operación y después de la operación, más exámenes. Literalmente ahí nos acabamos la póliza. Nos acabamos los $150,000. Todos somos vulnerables. No importa el género, no importa el estatus social, no importa nada de eso. Simplemente la enfermedad ataca y no pregunta si estás preparado, no pregunta si tienes una póliza. No pregunta nada de eso. Simplemente atacó. ¿Estabas preparado bien? ¿No estabas preparado? Pues qué mal, porque hay que solucionar. Creo que ahí es en donde uno nuevamente... Y yo lo veo desde el punto de vista de que a mí Dios me dio una segunda oportunidad de vida, y por esa misma razón me apasiona lo que hago, porque estoy para servirle a la gente. Hola, somos Caro y Charlie y este es nuestro podcast 1% Mejor. El día de hoy vamos a contarles una historia un poco más profunda de dónde venimos nosotros, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y todo se va a hace 10 años aproximadamente con un diagnóstico médico de Charlie. Entonces justamente esa es la meta de hoy, que ustedes conozcan un poco más quién es Charlie, que Charlie también nos pueda contar qué pasó en ese momento por su mente, cuál fue el proceso, cómo lo ayudaron tanto los seguros como la familia, como las personas que los rodeaban. Y más allá de eso, que nos conozcan un poco más a profundidad. Entonces, antes que nada, por supuesto, agradecerte por estar con nosotros el día de hoy, por tener la apertura de poder tocar un tema que yo sé que para vos es tan delicado, tan incómodo y tan vulnerable. Entonces, antes que nada y antes de contarles un poquitito qué fue lo que pasó, me gustaría que me contes un poquitito qué hay detrás del Charlie antes de los 19 años. ¿Quién eras? ¿Qué hacías? ¿Cómo hacías? ¿Hacías ejercicio? ¿Eras saludable? ¿Pasabas en hospitales? Contame un poquitito de ese lado. Ok, les cuento un poco. La verdad, toda mi vida he sido una persona, gracias a Dios, sumamente sana. Nunca había entrado a un hospital, nunca me habían operado, nunca me había pasado absolutamente nada. De hecho, nunca había puesto un pie en un hospital. Y trabajaba en Amazon común y corriente. De hecho, llevaba ya casi unos 5 años en Amazon, y de un pronto a otro sucedió algo inesperado que creo que nunca nadie está esperando: tener un diagnóstico médico negativo. Y en ese caso, pues para mí se pudiera decir que mi vida se desboronó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para responder tu pregunta, era una persona sumamente sana, una persona que le gustaba hacer ejercicio, comer bien, cuidarse, y pues la vida cambia. Definitivamente, y a diferencia mía, yo sí pasaba metida en un hospital, yo todavía hice mucho ejercicio y tuve todas las lesiones que podía tener. Entonces, para mí es muy impresionante cómo una persona tan saludable, con tan buenos hábitos, puede llegar a pasar lo que pasaste. Entonces, quiero empezar por ahí, quiero que te devolvas por un segundo a ese primer momento donde vos te sentiste algo. Quiero que les contés qué era lo que sentiste, cómo lo sentiste, cómo te diste cuenta. Realmente fue algo inesperado, o sea, como para poderles explicar un poco mi historia y cómo yo me di cuenta de esto. Yo estaba tranquilo, de un pronto a otro comencé a sentir como que en mi testículo tenía una pelotita. Yo en ese preciso momento pensaba que era un golpe, que era algo temporal, que se me iba a quitar, y yo comencé a ver cómo cada vez iban pasando los días, iban pasando los meses, y esa pelotita no desaparecía. Entonces, en ese momento tomé la decisión de buscar en internet. Creo que eso es lo peor que les puedo recomendar a cualquiera cuando uno está pasando una situación médica. Y apenas busqué en internet, me decía cáncer de testículo, cáncer de testículo. Y en ese preciso momento tenía 19 años, era un tema un poco complejo de conversarlo con mi mamá, con mi papá. No sabía ni siquiera cómo acercarme a ellos y decirles lo que me estaba pasando. Entonces, para hacerles el cuento largo corto, me esperé casi un año. Realmente no se lo dije a nadie. Yo le puedo decir a las personas, yo viví en el infierno. Y ahí te voy a interrumpir un segundito y quiero que me contés cómo fue ese año para vos. O
sea, porque si bien es cierto, nos contaste que sentiste una bolita en uno de los testículos, ¿cómo lo podés describir? O sea, ¿qué era lo que vos sentías? ¿Qué te hizo tomar acción en el año? Porque fue un año muy complejo. ¿Qué Sí. viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Y qué te hizo tomar acción de decir, ok? Algo que es increíble es, nunca tuve dolor. Nunca me sentí con dolor alguno de que yo dijera, uy, me duele, uy, me incomoda. Cero. Realmente era más el susto, más el miedo de que yo veía, yo sentía, digamos, los testículos de los hombres son unos óvalos. Adentro del óvalo yo tenía una pelota dura y yo comencé a ver cómo esa pelota crecía y mi testículo se hacía más pequeño y más pequeño. En ese preciso momento fue donde yo dije, algo no anda bien porque esto definitivamente no es sano. Y nuevamente, al tener 19 años y más por la zona en la que era, pues era como un poco pues complejo de llegar y acercarme y decirle a mi mamá, a mi papá, hey, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y yo como les dije ahorita, viví en el infierno. No tenía paz, no tenía tranquilidad. Todo el día me estaba tocando el testículo, según yo, porque se me iba a desaparecer. Y pues definitivamente llegó un punto en mi vida en donde yo dije, esto no es vida. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque para nosotras las chicas es muy común que desde que somos casi que adolescentes, desde que nos viene el periodo a los 13, 12 años, nuestras mamás nos empiezan a hablar, la misma ginecóloga nos empieza a decir del tema de estarse revisando las mamas, de que cualquier cosita chiquitita, alertemos. ¿Vos alguna vez habías escuchado algo con respecto Nunca. a cáncer de testículo, a tumores de testículo, algo o alguna tal vez banderita verde que te hubiera indicado vos en ese momento, revísense? ¿O fue Re- meramente, Realmente, yo digo, me pegué el numerito de la lotería. Nunca había escuchado hablar de cáncer de testículo, nunca había escuchado hablar de que hay que revisarse constantemente. Nada, nada, completamente nada. Fue algo, como digo yo, inesperado. ¿Por qué inesperado? Porque comía bien. De hecho, en ese preciso momento, cuando me enfermé, se pudiera decir que estaba como en mi mejor momento físico, de que iba al gimnasio, le ponía un montón, tomaba proteína, me cuidaba, esto y lo otro. Entonces, como que para mí fue como un golpe a la realidad, donde me di cuenta lo vulnerables que somos y me di cuenta de que nada tiene sentido si no tenemos salud. Si no tenemos salud, podemos tener todo el dinero del mundo, todos los millones, todos los lujos, pero si no estamos bien, de nada vale eso. y pasó este año, este primer año, que quiero resaltar para los que todavía no sabían eso, nosotros nos conocimos en ese transcurso, en ese año, como a los 6 meses aproximadamente que estaba pasando todo esto, Charlie, nos conocimos. ¿Qué te hizo a vos tomar la decisión de decir, ok, hasta aquí es el momento de hablar? Porque nosotros nos conocimos por ahí de septiembre, octubre, y realmente vos no decís absolutamente nada hasta aproximadamente finales o mediados de marzo. ¿Qué pasó en ese transcurso de tiempo? Porque a mí nunca ni siquiera me lo mencionaste, nada, cero. Entonces, De ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento y qué te tocó? O sea, ¿qué llegó a pasar para que vos dijeras, es el momento de decirle a mis papás? Vivía un infierno, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Todo lo que hacía, nada me llenaba, nada tenía sentido, no había paz. Simplemente, como lo digo y lo recalco otra vez, vivía en un infierno. Simplemente nada tenía sentido. Entonces, cuando eso llega a suceder, hay que tomar acción. Nos guste o no nos guste, hay que hacer algo por nosotros. Entonces, en ese momento, y nunca se me va a olvidar, estaba en misa, misa de 7 con mis papás, siempre, mis papás siempre me llevaban, yo siempre iba, etcétera, etcétera. Y estaba en misa de 7 y nunca se me va a olvidar. Está mi papá aquí sentado, mi mamá acá y yo completamente a la derecha. Y de un pronto a otro, le dije a mi mamá, mami, tengo una pelotilla en el huevo. Así se lo dije, como súper casual, como si fuera cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y ella automáticamente me dice, ¿qué? ¿Cómo? Y yo, mami, lo que escuchaste. Llevo casi un año con esto, busqué un poco en internet, veo que dice que es cáncer de testículo, pero hasta ahí. Realmente, pues yo no sabía nada, ella tampoco sabía nada. Automáticamente la alarmé y eso fue un domingo. Lunes de la siguiente semana, un ultrasonido. Nunca se me va a olvidar y lo tengo así tan grabado la cara del doctor cuando me están haciendo el ultrasonido y el doctor hizo una cara horrible y le digo yo al doctor, doctor, ¿todo bien? Sí, sí, Charlie, todo bien. Y yo,
Esto no me suena como que muy bien, pero bueno, está bien. Eso fue lunes. Miércoles, cita con el médico. Charlie, hay que operar inmediatamente. No nos podemos esperar. Hay un tumor. No sabemos si es benigno, si es maligno. Hay que tomar acción para ayer. Listo. Viernes de esa misma semana me operaron. Todo por medio del seguro colectivo que de hecho la empresa en donde trabajaba me daba. Sin embargo, y ahorita más adelante lo podemos contar un poco más, pues el seguro fue muy bueno, pero al mismo tiempo se quedó corto. Y aquí quiero detenerme un segundito. Antes de que vos pasaras toda esta situación, es más, ese domingo, cuando vos tomas la decisión de decirle a tus papás, ya vos habías averiguado sobre tu seguro que tenía Amazon, o sea, ya vos estabas sobre la jugada de que efectivamente tenías un seguro. Correcto. Ok. Yo en ese momento lo que yo sabía es que tenía una póliza. Yo en ese momento consideré que era un polizón porque me dijeron, mira Charlie, sí, tenés un seguro de gastos médicos de $150,000, esto y lo otro. Y yo, buenísimo, $150,000, estoy resobrado. Listo. Eso es lo que uno de manera pues inocente piensa que es mucho porque es mucho dinero, pero en temas médicos es un muy poco dinero. En temas médicos, la verdad es que una cobertura de ese tipo, como dicen, no cubre realmente un evento real, un evento serio. Ok, eso fue domingo. Lunes empezás con el tema de los ultrasonidos y qué pasa en ese momento. O sea, tenías una persona de confianza a quien poder agarrar el teléfono y decirle voy para el hospital, necesito ayuda con trámites del seguro. ¿Qué pasa en ese momento en la familia de ustedes? O sea, ¿qué está pasando con respecto al tema de la póliza que sabemos que tenías? Sí, de hecho, antes de profundizar más en el tema del seguro y cómo funcionó, cómo te cubrió, incluso y cómo los protegió a ustedes y también qué no protegió, quiero contarles una pequeña anécdota. Nosotros para este momento, si bien es cierto, ya llevamos como 6 meses aproximadamente saliendo, no éramos novios. Yo a todo esto no sabía de qué lo iban a operar. Yo el lunes, lo que me dijo Charlie es que iba a ir a un chequeo de rutina. Yo sabía que tenía el seguro, para mí fue muy normal, entonces yo dije, perfecto, voy a ir a hacer el chequeo de rutina anual con la póliza. Resulta que ese mismo lunes, y nunca se me va a olvidar, yo me estaba haciendo las manos y los pies en el salón y me dice, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, por supuesto. Me llama y me dice, es que me encontraron como una pelotita en la ingle. Y yo, Ujú. como una pelotita en la ingle. Sí, sí, no sé si. Y me dice, tras de todo, no sé si patinando me golpeé, entonces tengo una pelotita en la ingle, entonces voy a ir al doctor. Eso fue el lunes, no me volvió a mencionar nada más el tema, llegó el miércoles y me dice, bueno, resulta que la pelotita me la tienen que quitar. Yo para todo esto, yo dije, ingle, es una hernia, posiblemente fue un golpe, y yo en ningún momento sabía a qué era lo que nos estábamos enfrentando realmente, por supuesto, es un momento incómodo, nos estamos empezando, o ya estábamos conociéndonos, por decirlo así, pero uno en ese momento es muy vulnerable y como yo les mencionaba ahorita, nosotras como chicas siempre nos hablan de eso, a los hombres no. Pasan los días, llegamos al día efectivamente de la cirugía, un viernes, y nunca se me va a olvidar, yo conocí a mis suegros en el hospital Ujú. y saludo, me presento, todo, a todo esto, éramos amigos, entonces, ¿verdad? Una amiga me presenta todo y entra Charlie a cirugía y me quedo yo con los dos papás afuera. Y nunca se me va a olvidar, me vuelve a ver la mamá y me dice, Caro, ¿usted sabe por qué usted está acá? Y yo muy inocentemente le digo, sí, por supuesto, porque a los papás de Charlie le dicen Andrés, entonces, porque Andrés tiene una pelotita en la ingle, algo me mencionó, debe ser una hernia que le quitan y listo. Y se quedan los dos pálidos, 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 serios, y me dicen, no, esa no es la realidad. Yo no sé qué le dijo usted Andrés, pero la realidad es que tiene un tumor en uno de los testículos. Imagínense lo que es que a mí, de 19 años, mis suegros recién conocidos me digan eso. Por supuesto que yo sentí, de hecho, no se me va a olvidar, yo sentí que se me bajó todo, así como cuando uno siente que se descompensa. Pasaron, ya yo hice varias preguntas, ellos también
muy abiertos, muy amables, me explicaron todo, me contaron ya más a profundidad por qué se había hecho los exámenes, qué era lo que les había dicho el doctor, cuál era el procedimiento, qué era lo que venía. Y ya, pasó ese día, pasó la cirugía. Recuerdo que él salió del hospital y se fue para la casa de él, y ya cuando yo lo vi el día siguiente, yo le pregunté y le dije como, hey, ya tus papás me explicaron, o sea, quiero que me contes vos. Y ya, por supuesto, en ese momento, ya desde un lado mucho más humano, mucho más vulnerable, me contaste absolutamente todo. Y quiero que me contes un poquitito qué sentiste en el momento, porque si bien es cierto, decís que en el ultrasonido te diste más o menos cuenta, pero ustedes tuvieron una cita el miércoles que cambió el rumbo realmente de las cosas con el doctor. ¿Vos te acordás de esa cita? Sí, de hecho, no puedo imaginármelo porque yo me acuerdo perfecto cuando vos me llamaste, o sea, del momento de la cirugía a ese momento, que fue la segunda cita post cirugía, fueron aproximadamente 10 días esperando la biopsia. Y yo me acuerdo perfecto que vos en ese momento entraste a cita, me pusiste, ¿es cáncer? Y me paraste de contestar. Y yo me acuerdo que yo estaba en clases en la U y yo sentía donde se me iba, o sea, donde literalmente yo sentía que se me caía el edificio encima, muy, muy complicado. Muy Y después complicado. de eso, cuando ya saliste de la cita, me llamaste y me explicaste y me acuerdo que en ese momento el mismo doctor, todo esto siempre había sido por privado, y en ese mismo momento el doctor desde ahí empezó a hablar de que mejor irse a lo público. La razón de que ya en ese momento lo mejor era irse a lo público era porque esta segunda cirugía era no solo sumamente complicada, sino que era sumamente costosa. Ya él conocía también la póliza que tenía Charlie para ese momento. Pero quiero resaltar algo que pasó en ese mismo día, que fue que gracias a tu póliza médica pudimos mandar los exámenes a Estados Unidos. Sí. Recuerdo que fue con un grupo de oncólogos en un hospital en Texas, un grupo de oncólogos urólogos incluso. ¿Qué pasó en ese momento? Esos fueron para mí los 10 días, 15 días, ahorita no me acuerdo exactamente cuánto tiempo tardó esa respuesta, pero fueron los días más largos de mi vida porque el panorama era el siguiente. Opción uno, operación a pecho abierto, súper compleja, donde literalmente la recuperación iba a ser terrible. Opción 2, quimioterapia. Esas eran las dos vías, las dos opciones. Yo en ese preciso momento, yo nada más decía, yo no quiero otra operación, yo no quiero que me abran de a pecho abierto, yo quiero la quimioterapia, realmente. Y tras de eso, lo más increíble es, yo creo que en ese preciso momento ni sabía que era una quimioterapia, pero de manera muy inocente yo decía, yo lo que quiero es la quimioterapia, yo no quiero la operación a pecho abierto. Entonces, para hacerles el cuento largo corto, los doctores, después de que enviamos los exámenes a una segunda opinión médica, nos dicen, bueno, Charlie, no es necesario realmente hacer esa operación tan invasiva y podemos irnos por el camino de la quimioterapia. Listo, excelente, fenomenal. Para hacer también el cuento largo corto, en cuestión de 3 semanas, cuando hablo 3 semanas es exámenes, operación y después de la operación más exámenes, literalmente ahí nos acabamos la póliza, nos acabamos los $150,000. Por eso digo, $150,000 suena como mucho dinero, pero en temas médicos no es nada. En 3 semanas se acabaron y tras de eso faltaba la quimioterapia. Entonces, en ese preciso momento, el doctor nos dijo como, bueno, ya no hay póliza, ¿cómo van ustedes a costear el tratamiento? ¿Lo quieren costear por privado? ¿Lo quieren costear por el medio público? ¿Qué quieren hacer? De hecho, aquí me detengo. Recuerdo que en ese momento los dos panoramas eran quimioterapia en el sector público, quimioterapia en el sector privado. Hace 10 años, en las clínicas privadas de nuestro país, no existían las salas de quimioterapia
abiertas, por decirlo así, como las conocemos hoy en día, como están también en los hospitales públicos, incluso ya en los hospitales privados. Y recuerdo que él hacía mucho hincapié en que cada sesión de quimioterapia se iba a tener que alquilar un cuarto en el Sí, hospital y eso hacía que todo fuera mucho más costoso. Yo recuerdo que en ese momento habíamos hecho los cálculos y eran aproximadamente $25,000 al día entre la sesión y los medicamentos de la quimioterapia, más el cuarto, más todos los medicamentos que se tenía que correcto, tomar ese día, eran aproximadamente $25,000. Para este momento ya no había póliza. Entonces, correcto. quiero resaltar ahí, quiero detenerme antes de entrar en el tema de la caja, de cómo te fue en la caja, porque gracias a Dios tenemos una excelente salud pública y le fue muy bien, pero quiero detenerme porque hay un punto muy importante aquí que a veces no lo hacemos cuando tenemos pólizas y lo damos por sentado, la famosa segunda opinión médica. La famosa segunda opinión médica puede cambiar el rumbo de una enfermedad o de un padecimiento drásticamente. En este caso, Charlie no entró mucho en detalle, pero esta segunda cirugía que le iban a hacer era de la garganta hasta un poquito abajo del ombligo. La idea era quitarle todos los ganglios para una persona nuevamente de 19 años, muy agresiva. Y recuerdo también que el doctor en ese momento dijo que era una cirugía tan compleja que no te podían cerrar por completo, sino que venía la cirugía principal y venía una seguidilla como de Ujú. 4 cirugías después, más estar internado en el hospital público, en este caso, por 3 meses. ¿Por qué? Por la parte delicada de la cirugía como tal. Entonces, una segunda opinión médica pasó de un procedimiento tan agresivo, tan invasivo incluso en el cuerpo de un niño de 19 años a una quimioterapia que efectivamente, ya lo vamos a hablar del tema, pero fue definitivamente el mejor camino posible. Quiero resaltar algo muy importante. 6 meses después de que pasara toda esta situación de la cirugía, resulta que el doctor que quería operar a Charlie de pecho abierto, les recuerdo, una cicatriz desde la garganta hasta abajo del oído, salió involucrado en tráfico de órganos en todos los periódicos de Costa Rica, en los noticieros, por todo lado estaba el nombre del doctor que lo había operado, que gracias a Dios le había quitado el cáncer, le doy su mérito, realmente él fue quien te ayudó en eso, pero esta segunda cirugía, hoy en día yo lo vuelvo a ver para atrás y digo, ¿qué te quería quitar? O sea, 6 meses después de que te quería hacer una cirugía, pecho abierto, está en la cárcel. Entonces, ¿qué te quería quitar? Entonces, una segunda opinión médica de un seguro les puede cambiar la vida y le puede salvar la vida al ser querido. Cierro paréntesis y entramos en el detalle de la quimioterapia. ¿Cómo fue el proceso para entrar a la caja? ¿Qué llevó? ¿Cómo fue el proceso también entrando como tal, como paciente a la caja? Realmente el proceso, como lo mencionabas ahorita, tenemos una muy buena salud pública, pero al ser muy buena y al haber tantos casos que quieren salvar tantas vidas, pues los tiempos de espera, sin duda alguna, a veces no son nuestros mejores aliados. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando llegamos a la caja, para ser específico, al San Juan de Dios, había una fila de espera de aproximadamente 4 años para que me pudieran hacer mi tratamiento de quimioterapia. Cuando uno habla de medicina y temas médicos, la inmediatez hace la diferencia. Es decir, sentarme 4 años a esperar definitivamente no era una opción. Yo siempre digo, y esto es un ángel caído del cielo, en ese preciso momento la directora del San Juan de Dios era una gran amiga de mis papás. Entonces, mi mamá, entre todo lo que estaba sucediendo, atacada llorando, llamó a esta señora. Habló con ella, le explicó lo que estaba pasando o lo que estábamos viviendo como familia y en cuestión de mes y medio ya tenía mi campo en la sala de quimioterapia con mi tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo soñado. Perfecto. De 4 años a mes y medio. Perfecto. Llegamos un lunes a las 6 de la mañana, nunca se me va a olvidar, llegamos a las 6 de la mañana y de hecho lo más impactante para mí es que cuando yo llegaba al hospital, yo llegaba con mi mamá, con mi papá y de hecho todos los médicos pensaban que los enfermos era mi mamá o mi papá, pero era yo. Entonces era hasta un poco hasta incómodo porque el joven de 19 años era el que estaba enfermo, rodeado de un montón de señores mayores, de señoras mayores. Entonces era como un ambiente como extraño, como que no era un ambiente para una persona de 19 años. Cuando llegamos ese lunes a las 6 de la mañana, se nos acerca el doctor y el doctor nos dice, Charlie, hay un pequeño gran dilema. ¿Qué pasó, doctor? Podemos iniciar el tratamiento de quimioterapia, todo espectacular, pero hay una inyección que en este preciso momento, por medio del sector público, no está disponible. Automáticamente nosotros le dijimos al doctor, doctor, ¿y qué podemos hacer?
la podemos comprar, dónde la podemos conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor nos dice, el tema es el siguiente, cada una de esas inyecciones cuesta $7,000 y necesitamos 9 inyecciones. Entonces estamos hablando que de un pronto a otro hay que sacar un montón de dinero para poder iniciar el tratamiento. Aquí quiero interrumpirte. Para este momento ya te habían hecho la cirugía, habían hecho muchos exámenes, el seguro había llegado a su límite de $150,000. ¿Cuánto habían pagado ustedes para ese momento? Ustedes, del bolsillo de ustedes, ¿cuánto habían pagado? En ese preciso momento habíamos pagado como aproximadamente como el 20%, porque al ser un seguro colectivo no me cubre el 100% y tampoco es en base a un deducible, sino que es en base a un 80-20. La compañía cubre el 80%, el asegurado cubre el 20% restante. Entonces, sí, ya habíamos gastado también buen dinero haciendo todo el tema de la operación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando te encontrás de que hay que hacer una quimioterapia, que la sesión cuesta $25,000, más un montón de gastos más esto, más lo otro, estamos hablando de que fácil, fácil eran $200,000, $300,000 de tratamiento extra para poder decir, estoy sano. Entonces, en esos momentos es donde uno dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo soluciono este problema que tengo encima? Nuevamente, como mencioné, la caja fue definitivamente pues mi salvavidas en ese peor momento de mi vida. Sin embargo, y como lo acabo de recalcar, pues cada inyección costaba $7,000. Tuvimos que costear eso de nuestro dinero. Gracias a Dios pude tener mi tratamiento de quimioterapia. Ya puedo decir que superamos ese capítulo. Ese lado oscuro ya check, ya pasó. Pero a donde voy con todo esto es una persona sana, una persona joven de 19 años en ese momento, una persona que le encantaba y le encanta ir al gimnasio, una persona que estaba perfecta, que nunca la habían operado, que nunca le había pasado nada, le pasó esto. Entonces, a donde voy yo con esta historia es, todos somos vulnerables. No importa el género, no importa el estatus social, no importa nada de eso. Simplemente la enfermedad te ataca y no pregunta si estás preparado, no pregunta si tienes una póliza, no pregunta nada de eso. Simplemente atacó. ¿Estabas preparado bien? ¿No estabas preparado? Pues qué mal, porque hay que solucionar. Entonces, creo que ahí es en donde uno nuevamente, y yo lo veo desde el punto de vista de que a mí Dios me dio una segunda oportunidad de vida y por esa misma razón me apasiona lo que hago porque estoy para servirle a la gente, estoy para ayudarlos en sus momentos difíciles y es curioso porque la gente cuando está sana pues se cree Superman y piensa que no, a mí no me pasa eso le pasa a los demás. Yo pensaba igual y me pasó. Sí, definitivamente uno a esa edad jamás se imagina pasar por algo así. Yo que te acompañé en todo este proceso, realmente para mí fue muy impactante. Recuerdo el primer día, este primer día que llegaste, el tema de las inyecciones. Recuerdo que cuando yo llegué al hospital a visitarte, tus papás me contaron un poquitito de lo que había sucedido y mi pregunta fue, ¿y qué hicieron? O sea, ¿qué procede? Y me acuerdo que tu papá en ese momento nada más me volvió a ver y me dijo, listo, ya están pagas. O sea, fueron casi $60,000 de la noche a la mañana, que hoy me preguntas y no sé de dónde lo sacó tu papá. Yo creo que solo Dios le pudo iluminar en ese momento para de la noche a la mañana, mentira, De ¿cuál las noche a la 6 de la mañana? mañana a las De 3 de las la 6 de la tarde. mañana a las 3 de la tarde que tenían que ponerte la primera dosis, tu papá sacó $60,000, que son $60,000 y es un montón. Pero esos $60,000 más promedio, digamos que del lado previo, fueron aproximadamente $25,000, o sea, $80,000 por tener un seguro que, si bien es cierto, te salvó la vida, pero se quedó corto, pero fueron $85,000 De la noche a la mañana. de 500,000. O Fácil. sea, tu seguro te salvó aproximadamente, o le salvó a tus papás en este caso, casi $400,000 meramente por haber estado protegido. Para mí fue muy impactante en ese momento, estando en la sala de quimioterapia. Para los que no saben, no sé si hasta la fecha es así, pero la sala de quimioterapia en aquel momento estaba a la par de la morgue. Y yo recuerdo que yo llegando a la quimio, a acompañar a Charlie un rato, venía saliendo un cuerpo de la morgue y para mí fue un balde de agua fría, o sea, para mí fue una cachetada a la realidad de, wow, esto está sucediendo. Entro yo a la sala, me acuerdo que te veo y vos lo primero que me decís es, venís pálida, ¿qué pasa? Yo venía de ver este cuerpo afuera, lamentablemente, y más allá de eso, mi shock de entrar a la sala, ver una sala con 60 personas, todas arriba de 45, 50 años, y vos
único joven sentado ahí, hecho leña de tanto medicamento de ese día, fue muy chocante. Y como decís vos, todos somos vulnerables. Y yo creo que en ese primer momento, yo ahora al inicio contaba de que yo tuve todas las lesiones que podían tener, me operaron de mil cosas, pero siempre fueron lesiones. Siempre fue provocado por una tontera mía haciendo deporte. Pero ese momento, el ver lo vulnerables que somos, como yo 6 meses antes te había conocido y estabas perfecto, perfecto, ¿no? No había más que eso. Realmente para mí me chocó mucho. Total. Quiero preguntarte, ¿qué lecciones aprendiste en ese momento en el hospital? O sea, eso es una parte muy humana que a veces no te la preguntan. Quiero que me contes qué aprendiste en ese momento. Yo diría que uno se vuelve un ser humano. ¿A qué me refiero con ser humano? De que comenzamos a valorar las cosas que tal vez antes no nos parecían importantes o dábamos por hecho de que ya estábamos. ¿A qué me refiero yo por dar por hecho? Levantarme e ir al gimnasio, en ese momento no podía, no tenía las fuerzas, no me sentía bien, lo único que quería era estar acostado en la cama. Yo me acuerdo y nunca se me va a olvidar cuando se me comenzó a caer el pelo. Automáticamente yo hacía así y se me venían los mechones de pelo. De un pronto a otro el ánimo se disparaba, estaba súper bien. De un pronto a otro quería matar a todo el mundo. Son cosas tan Eh, sencillas que uno no piensa. Yo me acuerdo que en ese momento la sesión de Charlie de quimioterapia fueron 5 sesiones de lunes a viernes seguidas, todos los días, y luego de eso tuvo unos cuantos refuerzos adicionales después. Y yo me acuerdo que a partir de como del segundo día, es decir, como a partir del martes, ya le empezó a afectar la medicina en su cuerpo de mala manera, realmente. Y me acuerdo que vos me decías, tengo hasta un sabor como de metal en la boca. Y son cosas tan chiquititas que uno no piensa. yo creo que lo que la gente no sabe y que la gente a veces ni se imagina es, sí, el tratamiento, la quimioterapia y todo, pero quiero explicarles un poco cómo es el tratamiento, porque es estar conectado acá, a la vena, por 6, 7 horas, literalmente, inclusive hasta 8, porque a veces llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 3, 4 de la tarde, en donde, para los que no saben, literalmente cada vez que iba al baño tenía que medir los orines, porque si no orinaba más de 2.5 litros no podía salir. Tenía que estar constantemente tomando agua, tomando Gatorade, tomando algo que me hidratara, adicional, ir al baño con la vía conectada mientras el tratamiento está pasando para ir a medir los orines, Y sintiéndome pésimo. resalto aquí que uno era quien le tenía que medir los orines. O sea, él estaba tan mal que yo me acuerdo, o sea, en ese momento, pequeña anécdota, Charlie me pidió ser novia un día antes de empezar la quimioterapia. Entonces, en ese momento, di, estábamos empezando una relación y yo me acuerdo que cuando yo llegué al hospital, la mamá en cuestión de 3 minutos me explicó y me dijo, vea, si él tiene que ir al baño, necesito que lo acompañe, que llame a la enfermera para que los ayude a pasar la bolsita de quimio al Al aparatito, muerto. sí, al que se puede mover, pero tiene que ir con él al baño, tiene que sostener el pichel, que orine en el pichel, después de eso tienen que medirlo, tiene que apuntarlo en una hojita. Yo me acuerdo que en ese momento yo decía, wow, o sea, cómo uno es tan vulnerable y uno no se da cuenta, o sea, cómo detrás de una persona tan saludable puede pasar algo tan increíble de la noche a la mañana. Entonces, realmente creo que en ese momento nos hizo muy humanos a los dos. Sí, Definitivamente, yo creo que nos cambió la vida, nos hizo ser lo que somos total. hoy, nos hizo encontrar nuestro propósito. Y te quiero preguntar algo más antes de ir aterrizando un poquitito la idea. ¿Qué aprendiste de los seguros en ese momento? O sea, porque eras una persona que nunca había pasado por un hospital, que Nunca, posiblemente ni siquiera sabía para qué eran los seguros y cómo nunca. eran. O sea, ¿qué aprendiste en ese momento? Para ser muy honesto, yo no sabía ni siquiera que era un seguro médico. Antes de, cuando me pasó el evento, por supuesto, ya comencé a entender un poco más que era un seguro médico, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, cuando a mí me dijeron $150,000, yo dije, ah, pues estoy sobrado aquí, literalmente puedo comprarme el mundo entero. Eso fue lo que yo ingenuamente pensé. Pero después de, ¿cómo lo veo yo? Yo veo el seguro médico como literalmente el salvavidas en el peor momento de la vida de cualquier persona. Ahora, va a depender mucho qué seguro tenés. Si es un seguro que te da la empresa, si es un seguro personal, si es un seguro que realmente está de acuerdo a tus necesidades, a tus objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque, y voy a poner el ejemplo más sencillo y creo que es mi ejemplo. Yo al tener mi seguro con Amazon, cuando yo renuncio a Amazon, renuncio a mi seguro.
Por ende, ya no tengo póliza con Amazon o ya no tengo el beneficio que me daba Amazon. Y yo al haber tenido mi evento médico, que fue la quimioterapia, el cáncer, etcétera, 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 tengo ya una condición que me hace no asegurable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ante una compañía, yo no puedo optar por una póliza. Siendo una persona joven, siendo una persona que yo al día de hoy me digo, soy sano, gracias a Dios, estoy perfecto, me siento bien, todo excelente, pero ante los ojos de una aseguradora, soy un riesgo para ellos y ellos no compran mi riesgo. Entonces, dicho esto, pues lo que he aprendido con todos estos distintos eventos es, si ustedes tienen salud y están sanos, compren un seguro médico. Y un seguro médico lo que viene a hacer es darles paz, darles tranquilidad, protegerles los ahorros, protegerles los activos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si uno tiene un evento serio, uno no va a dudar en vender el carro, no va a dudar en vender la casa, no va a dudar en hacer un GoFundMe, no va a dudar en hacer un montón de cosas para salvarle la vida a un ser querido, cuando existen herramientas específicamente diseñadas para ese tipo de eventos. Entonces, dicho esto, y muchas veces, a veces, mis amigos, familiares, conocidos, no, 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 es que eso es un gasto. Es un gasto si lo estás viendo desde el punto de vista de que le quieres sacar un beneficio, pero si tienes una enfermedad, automáticamente se va a volver tu aliado el resto de tu vida, porque va a ser tu salvavidas. Entonces, pues, lo único que puedo decir es, si realmente quieren salir adelante y quieren proteger su patrimonio de una manera sana, una póliza viene a hacer ese trabajo. De hecho, yo quiero contar, para terminar, una pequeña anécdota con esto que acabas de decir, que la gente ve un seguro médico como un gasto. Y lamentablemente, yo creo que el 100% de nosotros hemos pecado, que en algún momento lo hemos visto como un gasto. Y recientemente a nosotros nos tocó vivir una experiencia con mi mamá, donde, si bien es cierto, ella entiende el mundo de los seguros, ella trabaja con nosotros, ella es asesora, cada vez que tiene que renovar o cada vez que hay que renovar, siempre está él, ay no, tengo que pagar mi seguro. Para no cansarlos con el cuento, en las últimas 3 semanas, el seguro a ella o la póliza le ha cubierto más de 10 veces lo que ella ha pagado en su vida en los últimos años con la póliza. Entonces, ahí es donde uno ve y uno dice, no es un gasto, es un privilegio. Y hoy en día, gracias infinitas a Dios, tenés salud. Lamentablemente, no tenés seguro, dado que no sos asegurable. Si Dios lo permite, ya a finales de este año cumplimos los 10 años, que es el punto límite que nos dice la aseguradora para poder optar por un seguro. Sin embargo, siempre tu seguro va a estar marcado por una preexistencia de cáncer. Es decir, por más de que vos ya puedas tener una póliza, siempre vas a tener ese Exclusión. trasfondo, esa Ujú. exclusión de cáncer. Entonces, para terminar, me gustaría que le des un consejo a las personas que efectivamente, como estábamos hablando ahorita, ven el seguro como un gasto. O sea, ¿qué les dirías? Yo creo que hay una analogía que me gusta mucho y es la siguiente. Un seguro médico es como una sombrilla. ¿Qué quiere decir esto? No siempre lo necesito, pero cuando viene el agua, la saco y me protege del agua. El seguro médico es exactamente igual. Ojalá no tenga que necesitarlo, porque si lo necesito, quiere decir que tengo alguna enfermedad, alguna condición médica. Pero si lo requiero, ahí está. Entonces, dicho esto, y nuevamente creo que con esto podemos poner a hacer la cerecita en el pastel, la salud no está garantizada y muchas veces tomamos otras prioridades como, ay no, mejor me compro un nuevo carro, mejor hago esto, mejor hago lo otro. Pero si no tienes salud, no vas a poder disfrutar tu nuevo carro, tu casa, no vas a poder estar con tus seres queridos y literalmente todos los problemas que tenías se eliminan y se vuelve uno solo. ¿Cuál es ese uno solo? Salud, salvar tu salud. Entonces, dicho esto, somos tan vulnerables, pero tan vulnerables que nos puede suceder lo que sea pasando en cualquier momento. Que me resbalé, que me caí, que tuve un accidente, lo que sea. Entonces, si somos tan sensibles y tan vulnerables, lo mínimo que podemos hacer es protegernos.
Definitivamente, yo creo que mejor no lo pudiste haber dicho, más allá de cualquier cosa, agradecerte porque yo sé que es un tema complicado para vos de conversar, de abrirte y de contarnos qué hay detrás. Sos un ejemplo, o sea, para todas las personas que te rodeamos, sos un ejemplo y realmente me alegro infinitamente que ya estés bien de salud y que tu propósito de vida sea poder llevar esa luz, esa guía, esa información a todas las familias que hoy en día le tienen tanto miedo a los seguros. Entonces, más allá de todo eso, agradecerte, decirte que te felicito porque sos un ejemplo para todos nosotros Gracias. y agradecerles a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta la próxima.